Muy buenos días otra vez, jóvenes. Les doy los buenos días de nuevo porque ya vimos nuestra primera hora de clase. Esta es la segunda, pero pareciera que por conexión de internet esa clase no se grabó, ¿ok? Entonces, ni modo, me disculpan los que no están presentes, pero van a estudiar la guía desde la primera lámina hasta la 8 sin las explicaciones que haya dado. Lo que voy a hacer es aprovechar esta guía esquema general, que era el resumen para hablar del modelo de oferta agregada y demanda agregada, de manera de poder seguir dando la clase, ¿ok? Entonces, de lo que habíamos hablado es que estamos ahora en el tema número 2 de la unidad 3 y que tiene que ver con la producción, el empleo y los precios, es decir, indicadores que son importantísimos para ver cómo funciona la economía y además poder aplicar política fiscal y política monetaria, es decir, política económica para mejorar los resultados año tras año. Entonces les decía que detrás de todas esas relaciones que hacemos con los cálculos, pues entonces lo que tenemos es un modelo. El modelo se llama modelo de oferta agregada y demanda agregada. Por un lado, tenemos la demanda agregada que tiene pendiente negativa. Dentro de la demanda agregada están incluidos los hogares, el gobierno, la empresa y los extranjeros, que la demanda agregada tiene una pendiente negativa porque responde a los efectos riqueza, tasa de interés y tipo de cambio, que por ahora no me interesa explicarlos, y que además esa curva se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda por factores como cambios en las expectativas, variaciones de la riqueza, variaciones del stock de capital, cambios en la competitividad y la política económica. Y que a los efectos nuestros, las que más me interesa que se entiendan son la política económica, de manera que política fiscal y política monetaria expansiva desplazan la demanda agregada hacia la derecha, la política fiscal y la política monetaria contractiva desplazan la demanda agregada hacia la izquierda, y también vamos a hacer énfasis en el rol que tienen las expectativas de los agentes económicos sobre qué sucederá en la economía, porque si tienen expectativas favorables van a aumentar el consumo en el caso de los hogares y la inversión en el caso de las empresas, y si tienen expectativas desfavorables van a reducir el consumo de los hogares, la inversión en las empresas, y entonces eso desplaza la curva. Donde estábamos haciendo un mayor énfasis es que del lado de la oferta tenemos una oferta agregada de corto plazo que tiene pendiente positiva. Recuerden que pendiente positiva uno la identifica porque la flecha va hacia arriba, y allí lo que significa es que hay una relación positiva entre el nivel general de precios y el ingreso o PIB real, y que en el largo plazo tenemos una curva que es una línea totalmente vertical. Repito, la llamamos oferta agregada a largo plazo, y lo que significa es que no responde al nivel general de precios. ¿A qué responde básicamente esto? Bueno, a las decisiones de los empresarios de aumentar el stock de capital, de contratar más mano de obra y de aplicar nuevas tecnologías. Todo aumento de la productividad, todo aumento del volumen por trabajador también desplaza esta curva de oferta agregada. Entonces, vamos a tener un equilibrio donde demanda agregada y oferta agregada de corto plazo coincidan. Allí vamos a tener como indicadores resultantes el nivel de ingreso de la economía, es decir, el nivel de PIB real, el nivel de empleo, porque necesitamos contratar mano de obra para generar esa producción, y el nivel general de precio, ¿ok? Variables importantísimas. Esta nos permite llevar el seguimiento si se está controlando la inflación, esta sí si estamos logrando una baja tasa de desempleo, y esta si estamos logrando un aumento sostenido del PIB. Una cosa adicional que ocurría es que la economía podía estar en equilibrio simultáneamente en el corto y en el largo plazo, y eso significaba que la oferta agregada de largo plazo y la oferta agregada de corto plazo
perdón, coincidían en el mismo punto, ¿ok? De tal manera que esta era la forma de ver el equilibrio general cuando estábamos en el corto y en el largo plazo. Decíamos que aquí el corto plazo y el largo plazo no tiene nada que ver con años, que si 1 año, 2 años, 5 años, sino que tiene que ver con que si los precios todos son flexibles, que es lo que ocurre en el largo plazo, o si hay rigideces en algunos precios de algunos mercados, como el mercado de trabajo, que es lo que ocurre en el corto plazo. Entonces, repito, siempre que coincidan el PIB real, que es el que calculamos normalmente, con el PIB potencial, el máximo que se puede producir cuando todos los precios son flexibles, estamos simultáneamente en el corto y en el largo plazo. Si nosotros, en vez de ver el modelo de oferta y de demanda agregada, vemos una gráfica normal donde van a estar por aquí los años y por aquí el PIB real, vamos a tener que el PIB potencial generalmente se representa con una línea recta con pendiente positiva, porque lo ideal es que año tras año la economía sea capaz de aumentar la capacidad de producción de bienes y servicios, es decir, que año tras año aumente el stock de capital. Luego decíamos que también es inevitable que existan los ciclos económicos, es decir, que en la práctica el PIB va a fluctuar, va a tener periodos de crecimiento, va a tener periodos de recesión. Eso se descubrió claramente cuando se empezaron a recopilar estadísticas agregadas, pero ya desde antes se presumía que pasaba algo de eso porque la economía pasaba por lo que llamamos épocas de vacas gordas, épocas de vacas flacas. O sea, a veces estaba todo marchando con full furor, pero después se ralentizaba, empezaba a desacelerarse la economía. Entonces, siempre que haya diferencias entre el PIB potencial y el PIB real, eso lo llamamos brecha del PIB y obviamente esa brecha va a ser diferente de cero. Siempre que la economía esté simultáneamente en el corto y en el largo plazo, esa brecha del PIB va a ser cero y entonces la economía va a estar simultáneamente en el corto y en el largo plazo. Entonces, ¿qué situaciones pueden ocurrir? Pueden ocurrir una situación como en el punto A. En el punto A que tenemos, en el punto A tenemos que el PIB real, ese que vamos a calcular en la economía, va a estar por encima del PIB potencial. En este caso, la economía va a estar pasando por presiones inflacionarias, ¿ok? Luego, tenemos otra situación como en el punto B, en el cual el PIB real va a estar por debajo del PIB potencial, es decir, que va a haber capacidad ociosa importante y la economía va a estar en recesión. Lo importante es que el PIB pasa por trayectorias en las cuales, por más que hayan épocas de recesión y épocas de crecimiento económico, siempre gira en torno al PIB potencial, ¿ok? Entonces, bueno, repito, aquí estamos simultáneamente en el corto y en el largo plazo. Aquí estamos en periodo de presiones inflacionarias. Aquí estamos en periodos de recesión económica. Ok. Finalmente, entonces, podemos entrar a hablar de lo que es el PIB real de la economía, ese PIB que yo llamo que es la variable premium, porque allí arranca todo, en la producción y en la generación del ingreso. Entonces, ya lo habíamos conversado, habíamos dicho que el PIB es el valor total de la producción de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un trimestre o año. Aquí vamos a estar viendo cuánto es la producción de bienes y servicios en un determinado año, ¿ok? Como información adicional, les puedo decir que dada la magnitud y variedad de bienes y servicios que se producen en una economía y que además se intercambian con otros países, las Naciones Unidas ha desarrollado y perfeccionado una metodología para que todos los países calculen de la misma manera el PIB, ¿ok?
que ya no se dice ONU, sino Naciones Unidas. Entonces, es importante entender que bajo la dirección que se encarga de crear esta metodología, todos los países calculan el PIB más o menos de la misma manera, es decir, en líneas generales, usando la misma metodología, y eso permite que sean comparables los niveles de PIB de unos países con otros. Claro, los países los calculan en moneda nacional y luego organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL, otro tipo de organismos, calculan esos PIB en dólares y pueden saber entonces, puede hacer un ranking por países, ¿ok? Y entonces finalmente esa metodología permite que calculemos el PIB por 3 enfoques. El enfoque de la producción, el enfoque del ingreso y el enfoque de la demanda. Entonces, veamos este mapa conceptual que nos permite entender más del PIB. Lo primero que tenemos que entender entonces que se contabilizan solamente los bienes nuevos que se producen internamente. Por eso es que es producción de bienes y servicios finales. Siempre son bienes nuevos en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. Como saben, se hacen muchas transacciones de bienes usados, pero allí lo que está cambiando es la propiedad del bien, pero sigue siendo el mismo bien que ya se había contabilizado previamente en el año en el que fue producido. De manera tal que estamos hablando siempre de bienes nuevos, ¿ok? La otra información que tenemos que resaltar entonces es la que acabamos de decir, que el PIB se calcula por 3 vías. Esas 3 vías llevan al mismo resultado, pero cada una tiene involucrada una serie de variables que son muy importantes para el análisis macroeconómico. Entonces, repito, esas 3 vías son enfoque de la producción, enfoque del ingreso y enfoque de la demanda. ¿Ok? También tenemos que el PIB nos permite saber el tamaño de la economía de cada uno de los países. Como todo se registra bajo la misma metodología, lo que se hace es que las economías se dividen en economías grandes, en economías medianas y en economías pequeñas, dependiendo del valor total de esa producción de bienes y servicios. Recuérdense que siempre que hablamos de producción en economía, y esto sí obviamente en administración y en contabilidad, lo que estamos es multiplicando precios por cantidades, ¿ok? Entonces obviamente esos valores los podemos sumar, podemos saber cuánto es la producción total en el mundo y podemos saber de esa producción total en el mundo cuáles son los países que producen más, cuáles son los países que producen menos, es decir, se puede hacer un ranking mundial de las economías de acuerdo al tamaño de su PIB. Otra cosa muy importante es que este PIB se valora a precios corrientes y a precios constantes. ¿Qué significa eso? A precios corrientes es que esas bienes nuevos, esas cantidades nuevas que se están produciendo, se valoran a los precios de ese año en la economía, ¿ok? Mientras que a precios constantes significa que esas cantidades son valoradas a los precios de un año base. ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque en una economía que produce tantos bienes y servicios, no es posible calcular índices de volumen, no es posible, obviamente, mucho menos sumar cantidades, sumar kilos con minutos de celulares, con platos vendidos en un restaurante, eso es imposible. Y lo que se hace es que año tras año se calcula un valor en el cual se respeta el mismo precio, de manera tal que cuando calculamos la variación porcentual de un valor con respecto al otro, podemos saber si en términos de volumen, si en términos reales, esa economía está creciendo. Obviamente de todo esto vamos a ir viendo con ejemplos de lo que se trata para que vayan captando mejor la diferencia entre PIB corriente y PIB constante y sobre todo la utilidad de hacer esos cálculos, ¿ok? Igual que los cálculos del PIB por las 3 vías. Entonces, fíjense,
Otra cosa muy importante es que existe todo un sistema contable que lo llamamos cuentas nacionales para registrar las transacciones económicas reales y financieras de la economía y de esta economía con el resto del mundo. Es decir, lo que hacemos es cuantificar cuál ha sido la evolución estadística del sector real, el sector financiero, el sector externo y el sector público. Les comentaba que de aquí en adelante la producción, los niveles de precios y el empleo, todos son variables del sector real, es decir, el sector donde se involucra la producción de bienes y servicios. Luego, también es importante resaltar que a partir de este PIB se obtiene a través de una serie de ajustes el ingreso nacional disponible. Es decir, esta es la producción, pero luego pasan una serie de pasos que nos permiten pasar del Producto Interno Bruto, interno entendido como doméstico, al ingreso nacional disponible. Ingreso nacional disponible entendido como el ingreso que obtienen nuestros nacionales, nuestros residentes, y ese ingreso se lo pueden haber ganado aquí o se lo pueden haber ganado en el resto del mundo. Pero si ese ingreso lo trajeron a su economía residente, pues entonces, por supuesto, todo ese ingreso permite ser destinado a dos cosas, o a consumirlo en bienes y servicios en ese año, o a ahorrarlo para poder tener la posibilidad de consumir en los periodos siguientes, ¿ok? Finalmente, este PIB lo dividimos entre la población y obtenemos un indicador de bienestar económico que se llama PIB per cápita. Simplemente repito, lo que se hace es que ese valor de PIB se divide entre el número de la población y se trata de obtener un ingreso promedio anual por habitante. Eso de ninguna manera significa que todas las personas ganan lo mismo, dependiendo de cómo sea la distribución de la riqueza. Un grupo, el 5, el 10, el 20, el 30% estará muy por encima de ese promedio. Otro grupo, lamentablemente muchas veces el 70, el 80%, son personas que están por debajo o muy por debajo de ese promedio, pero eso es lo que significa que en promedio eso es lo que se recibe en ese país. Ese indicador adquiere mayor relevancia cuando se compara con el de los otros países. Si recuerdan, cuando vimos el proceso de formación y acumulación de capital, dijimos que Adam Smith muy tempranamente, en 1776, entendió que si dividíamos la producción entre la población, podíamos determinar el grado de riqueza de una nación. Y eso es efectivamente lo que se hace. Se calcula el PIB per cápita, obviamente ya la riqueza se circunscribe más al ingreso, porque realmente eso es lo que tenemos, es el ingreso, y los países que tienen un ingreso per cápita más alto, pues obviamente se consideran que son los que tienen una mayor generación de ingresos y así sucesivamente. De eso también se hace un ranking y están los países que tienen la mayor ingreso per cápita y los países que tienen menor ingreso per cápita. ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora no. Gracias. Perfecto, está bien, amor. Muchísimas gracias. Entonces, fíjense, aquí podemos tener un ejemplo con los valores. Que trato de manipular esto lo menos posible. Yo sé que se ve un poco pequeño, pero no lo quiero poner en pantalla completa, no vaya a ser que se nos enrede el papagayo. Fíjense, aquí está el PIB y el PIB per cápita. Ya esta es una metodología del FMI y que sale mucho en Wikipedia, en el cual podemos tener el PIB por países en miles de millones de dólares. Este es el año 2020 y este es el PIB per cápita en dólares promedio anual, ¿ok? O sea, el dólares al año, pues, o los dólares al año que se gana un país. Entonces, repito,
el PIB es la producción de bienes y servicios en el territorio nacional, el PIB per cápita es esa producción dividida entre el número de habitantes de ese país y obviamente eso da un PIB per cápita o un ingreso promedio, ¿ok? Si vemos del lado del PIB por países, Estados Unidos aparece como un país que produce 22.675 miles de millones de dólares. Es el país que tiene el PIB más grande del planeta. Si sumamos todos los países, estamos hablando de un nivel total de 93.889,50 miles de millones de dólares. De esos, Estados Unidos produce 22.675. El segundo país que le sigue es China, que también tiene un PIB per cápita, perdón, un PIB de 16.642,32. Okay, fíjense que está bastante cerca de Estados Unidos, perdón, no está tan lejos de Estados Unidos como van a estar el resto de los países, y el asunto es que cada vez se acerca más, ¿sí? Una cosa importante de aclarar aquí es que la Unión Europea como comunidad pues produce un PIB que realmente es mayor que el de China. No tanto, pero es mayor que el de China, pero claro, como son una unidad monetaria, pero no son una unidad política, pues entonces no se contabiliza como un país completo, como puede ser el caso del resto de los países, sino que se contabilizan los países individualmente, ¿ok? Fíjense que nada más entre Estados Unidos y China estamos sumando, si lo redondeamos, 22.6 más 16.6, eso ya nos da un total de 39,2. Si queremos ver cuánto es esos dos países dentro del total, dividimos ese monto entre 93.9, redondeándolo, y lo multiplicamos por 100, y eso nos da que el peso de esos países nada más, es 41,7%. Son los dos grandes colosales y que, como saben, están en una guerra comercial por ver quién mantiene, si Estados Unidos mantiene la supremacía o China desplaza a Estados Unidos en las próximas décadas, ¿ok? Ya después, con montos mucho menores, tenemos como a la tercera economía a Japón, luego le sigue Alemania, Reino Unido, India, Francia, Italia, Canadá y Corea del Sur. Fíjense que ni en los primeros 10 no hay ningún país de América Latina. En el puesto 13 está Brasil con 1.492.000.77. Sigue México con 1.192.048. Quiere decir que en América Latina Brasil es el primer país, el segundo es México y el tercero Argentina, y miren que muchísimo más pequeño su PIB, ¿ok? Venezuela, que como sabemos ha tenido este descalabro económico del que venimos hablando, ocupa el puesto 91 con 42,53 miles de millones de dólares, ¿ok? El PIB de Venezuela, les recordaba las otras láminas, llegó a estar cerca de 300 y llegó a ser en su momento cercano al de Argentina, ¿ok? Lamentablemente, viejos tiempos. En el caso del PIB per cápita, obvio, China tiene casi 1.4 billones de personas, Estados Unidos tiene 300.000 personas, pues obviamente ya no ocupan los primeros lugares. Estados Unidos ocupa el sexto lugar y estamos hablando de un PIB per cápita de 67.430. Fíjense, 67.430, si yo lo divido entre 12, me da un ingreso promedio de 5.619 dólares. Hay gente que gana muchísimo más de eso, ¿de acuerdo? Y hay gente que gana muchísimo menos de eso. Pero ese es el promedio, esa es la comparación de su PIB per cápita. Déjenme que creo que hice algo malo aquí porque no es tan bajito, es 56.000 y pico. Ah, no, porque ya lo hicimos en dólares, ¿verdad? Estamos haciéndolo mensual, perdón, esos son los 5.000 mensuales. En cambio, fíjense, otros países como Luxemburgo tienen un PIB per cápita de 116.730, repito, eso sería al año,
Entre 12 estamos hablando de un PIB per cápita de 9.727 mensuales. Le siguen Suiza, Irlanda, Noruega, Qatar, Estados Unidos, Islandia. Por allí entonces el primer país que aparece en América Latina es Bahamas, luego le sigue Uruguay, y obviamente con ingresos muy inferiores, y Venezuela, que ya dijimos lo que ha ocurrido, está en el puesto 134 con 2.430 millones, 2.430 dólares, perdón. Eso quiere decir que 2.430 entre 12, estamos hablando de 202 dólares mensuales. Un grupo realmente pequeño, jóvenes, gana más que eso y unos muchísimo más que eso, ese es más pequeño todavía, pero una gran mayoría que supera el 80%, perdón, el 90%, gana menos de eso. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son los indicadores de PIB y de PIB per cápita, y repito, entonces se hacen rankings mundiales de esos países. ¿Alguna duda, algún comentario? No hay dudas, no hay comentarios, ¿todo bien? Todo bien, profe. Solamente en tal caso, así como comentario, me acuerdo una vez que en la universidad hicieron un foro Ajá, y era sobre economía y las deudas venezolanas, y ellos habían dicho que, o sea, nuestra deuda era tanta que creían que ni siquiera en el 2030, y creo que utilizando el PIB, como que pudieron determinar por persona cuánto debería pagar cada venezolano en tal caso, cuánto debe cada venezolano para solventar todo lo cor- que teníamos, y que era una deuda de verdad que correcto. Fíjate, demasiado. demasiado alta. La deuda ya supera el 150% del PIB. O sea, si el PIB es 42,53 y la deuda, ya estamos hablando que números más, números menos, porque acuérdense que hay mucha deuda que no está argumentada. La que está argumentada, la que está respaldada, son cerca de 40.000, de 50.000, pero además como estamos en default, estamos creando una moratoria de intereses descomunales, supóngase que establezcamos esa deuda en 60.000 millones. Entonces, si somos en 60.000 millones y estamos hablando de cuántos habitantes, pónganse 28, pues entonces estamos hablando que cada persona debe eso, 2.000, 3.000 dólares, y eso es un montononón de plata para la mayoría de la gente, ¿ok? O sea, probablemente estemos hablando de cifras más altas, estemos superando los 100.000 millones realmente, porque claro, lo que ha pasado es que la deuda ha crecido y el PIB se ha vuelto demasiado chiquito, ¿sí? Entonces eso es lo que nos hace que sea difícil cuantificarlo, pero obviamente se hace, ¿no? Las cifras que yo he escuchado van hasta eso, hasta 150 millones, ¿ok? Entonces, claro, 150 millones entre 28 millones de personas que somos, 150 millones entre 28 millones de personas que somos, sí, da como 5.000 millones cada uno, imagínense. Y a lo mejor para ustedes todavía son números razonables, no son tan grotescos, pero imagínense, pero una persona que gana 7 dólares, que le digan que debe 5.000 millones de dólares, no los va a ver en toda su vida, pues, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ciertamente ese es el problema, que además no solamente que generamos un ingreso que es el 20% de lo que era en el año 2013, sino que además estamos tremendamente endeudados, y obviamente tenemos ahí los acreedores como Caimán en Boquecaños tratando de ver cómo rescatan algo de lo que les debemos. Obviamente también fue mucho lo que se pagó, pero acuérdense que los acreedores no comen cuento, pues, o sea, si usted me debe, si usted me pide financiamiento y acepta las condiciones, pues lo ideal es que usted pague en las condiciones que quedamos, pues.
No que me vaya a salir después con términos de que, ay, que eso era mucho, que eso era poco. Eso lo tiene que pensar uno antes de pedir prestado, ¿no? Y sobre todo, si pide prestado, fíjense, a mí me gusta mucho reforzar la idea entre mis alumnos de derecho, que la deuda es un apalancamiento para el crecimiento, o sea, la deuda per se nunca es mala, tener pasivos nunca es malo. Lo malo es que si usted tiene esos pasivos, pero no genera ingresos que le permita aumentar su stock de riqueza, aumentar su riqueza, sí, su riqueza financiera y su riqueza total, y pagar esa deuda, pues entonces obviamente era mejor que usted no se hubiese endeudado, pero que la mayoría de las personas, como más, por ejemplo, se obtiene la compra de una vivienda, ni ahorrando ustedes toda la vida, pero ni siquiera en la época de nosotros, se va a poder comprar un apartamento chinchín, muy poca gente puede hacer eso. Entonces, endeudarse no es malo, endeudarse es una palanca de crecimiento, de desarrollo individual y para los países, pero tiene que ser una cosa consciente y además con la idea clara de que usted tiene que generar dos ingresos, el del pagar el préstamo y el que a usted le va a permitir, la razón por la que se endeudó, pues, el generar más dinero porque usted hizo alguna operación que le permitió ganar más dinero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver ahora un poco lo que es el PIB corriente y el PIB constante y vamos a empezar a hacer nuestro ejercicio de PIB corriente y PIB constante. Obviamente ahorita introducimos la idea y luego vemos el cálculo en la tercera hora, ¿sí? Entonces, fíjense, siempre que hablemos de PIB a precios corrientes, estamos hablando de la cantidad producidas, que las cantidades producidas están valoradas a los precios en el año que son calculadas. Es decir, si nosotros estamos hablando del PIB del año 2020 a precios corrientes, es porque todas las cantidades producidas en el año corriente fueron valoradas a los precios del año corriente. ¿Y cómo se logra recabar ese indicador? Pues jóvenes, se le pregunta a las empresas, cuánto fueron sus ventas, porque las empresas tienen los productos que vendieron, tienen el precio al que los vendieron y obviamente tienen el valor total de las ventas. Si recuerdan un formato que vimos de el estado de resultados de las empresas, lo primero que salía eran los ingresos por venta, ¿ok? ¿Qué pasa a nivel de PIB constante? Las cantidades producidas en el periodo X están valoradas a los precios de un año base. Ello es necesario porque es imposible sumar las cantidades físicas de todos los bienes y servicios. Por lo tanto, la única forma de hacerlo es construir un indicador de cantidades. Eso se hace bajo la metodología de un año base, que en definitiva consiste en seleccionar un año en el pasado que haya sido relativamente estable, tomar los precios de ese año y empezar a valorar las cantidades de los años siguientes a ese precio. Finalmente, jóvenes, de lo que se trata es de tener un año contra el cual compararse. Como estamos dejando los precios para todos los años y obteniendo unos valores que todos tienen esos mismos precios, podemos saber si con respecto a ese año base se está produciendo más bienes y servicios y además podemos también compararnos con los años anteriores y, por ejemplo, si en el caso de Venezuela, que el año base para la producción es 1997, yo puedo saber con el PIB constante del año 2020, que en el cual el 2020 estoy comparando el 2020, las cantidades con los precios del año 97, y como en el año 2019 también las cantidades del año 2019 las he comparado a los precios del año 97, cuando yo hago la comparación, que no es otra cosa que calcular la variación porcentual, yo puedo saber si esa variación porcentual es positiva, que hubo crecimiento económico. Si esa variación porcentual es negativa, puedo decir que la economía está produciendo menos bienes y servicios, es decir, que la economía tuvo una recesión en ese año. ¿Ves? Entonces, esa es la metodología que nos permite ver el crecimiento a precios corrientes y a precios constantes. Vamos a dejar de compartir pantalla
A ver si esta vez podemos volver a la pizarra normal sin ningún inconveniente. Ok, estamos aquí, entonces vamos a finalizar la reunión para que esto se vaya convirtiendo, porque esta sí me interesa muchísimo. Entonces nos vemos a nuestra tercera hora de clase, ¿sí?